Hola, soy Luis Manuel Gómez Portugal. Soy socio fundador de Esquema Arquitectos. Bueno, ¿por qué soy arquitecto? Eh, pues, eh, no sé, creo que comienza desde hace muchísimos años, cuando era niño. Eh, Mi padre fue contador y se dedicó a cuestiones de mercadotecnia, o sea que no tenía mucho que ver con esto. Sin embargo, él siempre dijo que le hubiera gustado ser arquitecto. Y mi madre fue diseñadora industrial, entonces creo que más bien de ahí vino un poco en un inicio. Yo recuerdo que de chico dibujaba mucho con ella y me ponía a hacer muchas cosas. Construíamos casitas como cualquier otro niño y eso, pero bueno, yo lo disfrutaba mucho. Eh, en la escuela me gustaba construir estadios de fútbol y con muñequitos y todo lo construía esa parte y siempre me gustó dibujar mucho. En algún momento llamaron a mis papás y dijeron, oye, yo creo que este niño debería de tener deberían de meterlo a clases de pintura o algo. Nunca se pudo, pero, pero así estuvo, ¿no? Y bueno, pues fui creciendo con eso, muy apegado a dibujar y a este tipo de cosas. En preparatoria también me gustaba mucho dibujar, me encantaban las cuestiones técnicas. Y poco a poco, como fui avanzando, después en alguna época se enfermó mi mamá, se enfermó mi abuela, llegó un piano a la casa, y yo empecé a tocar el piano. Y eso fue alrededor de los 15, o sea, entre secundaria y preparatoria. La verdad es que la música me empezó a gustar mucho, mucho, mucho. Y ya terminando preparatoria, cuando uno tiene que tomar la decisión, eh, digamos que yo en la mente siempre habría tenido que iba a ser arquitecto, ¿no? Sin embargo, mucha gente te mete ideas, ¿no? Y te dice, sobre todo mi papá, ¿no? Cuidado, pero es que de la arquitectura, ¿cómo vas a vivir? Y ahí está más difícil, ¿qué tal de una ingeniería? Bueno, y te van metiendo ideas y dices, bueno, no sé si me va a ir bien. Y entre eso y que terminando preparatoria, decidí no estudiar 6 meses, como unos 6 meses sabáticos, en los que me dediqué mucho a la música y tocaba mucho el piano y empecé con un grupo y bueno, en eso estábamos. Y ahí fueron mis primeras dudas y fue que decidí entrar a una carrera que no tenía nada que ver conmigo, sinceramente, electrónica y de comunicaciones. Este, Más que por la ingeniería, era por las cuestiones de la música, ¿no? Los teclados y los sintetizadores y todo este tipo de cosas. Y bueno, hice un semestre ahí. Sinceramente, desde el día uno dije, qué bruto soy, o sea, ¿para qué me metí en esto? Pero bueno, logré terminar el primer semestre, me revalidaron una materia y luego pues retomé el camino y finalmente llegué a la arquitectura y bueno, hasta ahí, ¿no? Bueno, ya la carrera de arquitectura, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, tenía fama de ser bastante pesada, de tener una carga de trabajo bastante fuerte. Recuerdo que el primer semestre creo que salí una vez al cine. Pues eso fue mi única salida en todo un semestre. Era bastante pesada. Recuerdo que el primer proyecto que nos pidieron sin saber nada, o sea, eso fue el primer lunes de la carrera, nos dijeron necesitan hacer un observatorio y ustedes deciden qué tiene que observar. O sea, puede observar lo que sea y solo puedes utilizar madera, cristal y metal. Entonces, no podías usar cartón ni algo que fuera más común. Entonces, entre que cómo cortas el vidrio y cómo cortas el metal y la madera y hacia dónde ves y qué ves y dónde lo colocas, entiendo que buscaban explotar la parte creativa, pero también la parte técnica de cómo lograr una maqueta con unos materiales que tú no estás acostumbrado en ese momento a trabajar. Era bastante laborioso, muchos se lastimaron, se cortaron, yo afortunadamente no me pasó nada, pero ese fue el primer semestre. Eh, Recuerdo que el segundo semestre fuimos a Guanajuato, hubo cosas interesantes, más de conocer las plazas y la estructura de las ciudades mexicanas. Y el tercer semestre era como explotar totalmente la creatividad y hacer cosas lo más loco posibles. Y bueno, a partir de cuarto semestre creo que fue con Oscar Hagerman y
del arquitecto González. Con ellos dos había que ver proyectos más de comunidades en la Sierra de Puebla y eso, fuimos allá. A partir de cuarto semestre, por cuestiones económicas de mi familia, yo tuve que empezar a trabajar. Eso fue duro, eso fue difícil porque era una carrera eh, que había que dedicarse al 100% y aparte yo trabajaba las tardes. Entonces, a la larga sí la pagué mucho porque fue un desgaste físico fuerte. Yo iba en la mañana a la universidad, en la tarde iba a trabajar y en las noches llegaba a chambearle en las cuestiones de la escuela. Y pues así fue desde cuarto hasta octavo semestre, ¿no? Al final de la carrera yo recuerdo que ya no me podía prácticamente ni desvelar, o sea, porque me empezaba a sentir mal y me enfermaba y todo. Yo recuerdo de jugar fútbol desde chiquito, o sea, desde que tenía 7 años jugaba fútbol y durante el tiempo de la carrera y en esos últimos semestres, teniendo 22, 23 años, no aguantaba 10 minutos. No aguantaba 10 minutos jugando fútbol cuando había jugado toda mi vida, ¿no? O sea, sí fue una sobrecarga. Y por un lado aprendí mucho, por un lado me encaminé más hacia la parte profesional muy rápidamente, lo cual estuvo muy bien, pero también pues, te das cuenta de las cosas negativas, ¿no? No formas también una verdadera amistad con muchos de la universidad porque tú te tienes que ir a trabajar eh, y no, digamos que no disfrutas tanto la universidad porque no estás ahí en las tardes trabajando con todos, o sea, de alguna manera yo me aislé un poco y tuve que trabajar yo solo en las noches, y bueno, hoy por hoy mis mejores amigos siguen siendo de secundaria y de preparatoria, no tanto los de la universidad porque pues no se pudo, y bueno, pues ese fue un poquito el camino. Sin embargo, también tuvo muchas cosas positivas, ¿no? Yo terminando la carrera ya llevaba varios años trabajando, ya sabía lo que era trabajar, ya estaba encaminado. Habíamos dos o tres que estábamos en esa misma situación, pero la gran mayoría empezaron a buscar por primera vez un trabajo, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy distinto, ¿no? Sí, en un principio, y desde, bueno, creo que mi primer trabajo fue antes de empezar arquitectura, o sea, fue cuando terminé preparatoria, iba a entrar a arquitectura. Trabajé con el arquitecto Francisco Hanhausen. Eh, no sabía ni usar el escalímetro, o sea, o sea, lo aprendí cuando yo llegué a la universidad, ya lo sabía y muchos no. Y bueno, hacíamos muchas casas como muy finas de gente de mucho dinero, lo cual por un lado me gustaba, pero por el otro no, era como un poco extraño. Y a partir de cuarto semestre regresé a trabajar con él, entonces ahí estuve trabajando varios años, obviamente de dibujante, o sea, aprendiendo. Empezaba la computadora, pero todavía muchísimas cosas las trabajábamos a mano. Eh, y había mucho diseño de muebles también, y de diseño de interiores sobre todo. En un inicio, él después se fue mucho hacia la hotelería, pero a mí lo que me tocó en su despacho fue más casas, ¿no? Grandes residencias. Después, nuevamente por cuestiones económicas de mi familia, yo tenía que buscar un trabajo en donde pudiera colaborar más hacia mi casa, y bueno, pues ahí no ganaba mucho, entonces estuve buscando, acabé trabajando en una constructora de plantas industriales, nada que ver, era muy difícil, muy, muy distinto, perdón. Eh, pero bueno, yo tenía una metodología de trabajo ya desde ese entonces de mucho detalle, de muchas cosas. Entonces, eso lo traté de llevar a estos edificios que tenían que eran, digamos que los anexos a las plantas industriales, donde tienen un edificio de oficinas. Eh, y bueno, ahí estuve algunos años. Me tocó hacer algunos proyectos como la planta de acero de Celaya y cosas de ese tipo, acereras y este tipo de proyectos enormes, muy industriales. Y bueno, ahí estuve un tiempo, esa empresa después no le fue tan bien, casualmente esa empresa construyó un proyecto en el parque de Querétaro que se llamaba Valeo Silvania, que era de autopartes, y que el proyecto lo había hecho una empresa americana que se llamaba HOK. Ese fue mi primer contacto con una empresa de ese tipo. Cuando en alguna reunión yo fui a las oficinas de HOK en ese entonces, me llamó mucho la atención porque era una empresa
muy grande, era una empresa internacional de puro diseño. eh, y bueno, después esta empresa industrial como que acabó no yéndole muy bien. Corrieron a gente, no sé qué, todavía nos volvieron a llamar, hicieron una segunda empresa que era una filial de Duro Felguera de España. Ahí estuve unos años y en ese proceso fue que surge la posibilidad de ir a trabajar a Choca. Y entonces creo que yo entré a Choca más o menos alrededor del 2000, más o menos, cuando Fox había ganado las elecciones por ese entonces. Eh, Empecé a trabajar en esa empresa, era una empresa americana, muy distinto, solo de diseño. Fui de los pocos que le tocó, un poco por la preparación que yo traía de mucho detalle y luego de cuestiones muy industriales. Entonces era yo de los pocos que a veces estaba en proyectos de interiores y a veces estaba en proyectos de arquitectura, ¿no? Me tocó estar en ambas áreas. Y ahí estuve. Sin embargo, sí, creo que siempre fui muy inquieto, siempre buscaba algo más. Entonces, aún estando en Achoca, desde 2002, con una amiga de toda la vida, desde preparatoria, secundaria, inclusive de la universidad, que se llamaba Valentina Ortega, bueno, se llama Valentina Ortega, empezamos Esquema Arquitectos, ¿no? Primero haciendo remodelaciones chiquitas, luego empezaron a hacer remodelaciones un poquito más grandes. Y bueno, nuevamente fue una época bastante pesada, porque había que trabajar en Achoca y había que llegar a trabajar de los proyectos de nosotros. Entonces fueron 2 años muy intensos, eso fue 2002, 2003, 2004 más o menos, muy intenso, hasta que empezaron a crecer un poquito los proyectos y fue que tomamos la decisión de independizarnos y dedicarnos totalmente a Esquema Arquitectos. Sin embargo, muy poco tiempo después, me hablaron de Achoca y me dijeron, oye, ¿qué tal si nos ayudan a hacer proyectos por fuera? ¿No? Y entonces hubo un largo periodo, yo creo que eso fue pues desde 2005 hasta probablemente 2009, donde Achoca decide cerrar las oficinas en México y ir a abrir una oficina en China. Pero todos esos años seguíamos haciendo nuestros proyectos de remodelaciones y de casas y de esto, pero por el otro lado hacíamos proyectos para Achoca. Ante los clientes yo seguía siendo gerente de proyectos de Achoca, pero bueno, yo ya tenía mi empresa y ya teníamos el equipo de trabajo y trabajábamos en nuestras oficinas para Achoca. Y bueno, pues en un inicio eso fue muy bueno, nos ayudó mucho a tener más proyectos, tener más volumen de trabajo. A la larga no sé si fue tan bueno porque no nos dábamos a conocer tanto y éramos el hijito de un despacho. Entonces, el día que Achoca decidió cerrar oficinas en México, más o menos en 2009, pues nos pegó muy fuerte, ¿no? Nos pegó muy fuerte, era nuestro cliente número uno y ahí hubo que reempezar la empresa y construir un poquito desde cero todo, ¿no? Bueno, fue muy difícil, estuvimos a punto de desaparecer, o sea, se fue muchísima gente de la oficina, al final nos quedamos con 3 personas, bueno, 2 personas y yo, o sea, fue como reempezar todo, pero bueno, hubo que volver a buscar a los clientes, irles a tocar y decir, oye, nosotros estábamos ayudando, y también fue un proceso de entender que gran parte del trabajo pues también son las relaciones y también es el salir a vender y el exponerte y el enseñar los proyectos y cómo, ¿no? Entonces fue un proceso bastante complicado y de aprendizaje, pero bueno, se fue dando. Yo creo que un poquito a la par de eso, algo que siempre estuvo en mí, eh, casi desde el inicio, cuando terminé la carrera de arquitectura, que yo ya llevaba trabajando unos años, y que hacíamos con el arquitecto Francisco Hanhausen, hacíamos estos proyectos para grandes residencias, muchos de la comunidad judía. Y, y después cuando entro a Choca, también trabajaba para grandes desarrolladores, proyectos en sobreinsurgentes, y te vas dando cuenta que lamentablemente la arquitectura es para los ricos.
O sea, o sea, y eso no te lo dicen en la universidad, ni eso lo vas descubriendo poco a poco, y eso sí causó una crisis muy fuerte en mí, ¿no? Porque yo pensaba que la arquitectura era para todos, ¿no? Y cuando te vas dando cuenta de la realidad y de que no necesariamente es para todos, porque los otros no lo pueden pagar, ¿no? Eh, o si lo pagan, entonces el que se sacrifica eres tú y entonces pues no tienes con qué vivir, ¿no? Y entonces es un choque bastante fuerte. Eso empezó poco a poco, por ahí del 98, por ahí eso, y eso me hizo en algún momento como tratar de buscar un otro fondo, ¿no? Y algún día descubrí una serie de libros que decía, ¿cómo eran? Seis libros o siete, no me acuerdo, 6 libros para entender el siglo XX, ¿no? Que me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención ese título de esa serie de libros. Y ahí fue cuando empecé a leer filosofía, casualmente, ¿no? Filosofía y otras cosas, porque esos libros incluían la teoría de la relatividad de Einstein, el anticristo de Nietzsche, el psicoanálisis de Freud, la teoría eh, de las especies de la evolución de Darwin. Se me está yendo algún otro. Pero bueno, y ahí empecé a meterme esos temas. El manifiesto comunista de Marx era otro. Y hubo algo que me conectó de alguna manera con Nietzsche y se volvió, ahora ya no tanto, pero en ese entonces, un autor a leer mucho, ¿no? Y entonces empecé a leer mucho de él y me empecé a meter mucho en filosofía. Estudié varios años, bueno, más bien leí varios años filosofía, como para tratar de entender o encontrar un fondo que no lo encontraba en la arquitectura, ¿no? Que cómo y yo buscaba cómo llevar eso hacia la arquitectura, ¿no? Entonces eso fue todo un proceso que sinceramente a la fecha no es que ya lo haya concluido, ¿no? O sea, yo creo que ya es un proceso de vida profesional, ¿no? Vas evolucionando poco a poco. Y bueno, más adelante llegó un momento en el que dije, yo no soy filósofo, me gusta mucho leer esto, sin embargo tampoco lo estoy entendiendo al 100%, ¿no? Porque no tengo la preparación para hacerlo, ¿no? Y fue cuando decidí tratar de hacerlo un poquito más formal y entonces empecé con algunos diplomados, hice 2 diplomados de filosofía, pero eso fue muchos años después, eso fue en 2008, 2009 más o menos, o sea, fue como 10 años después de que había terminado la universidad, ¿no? Yo terminé en 98 y esto empecé como en 2008. Eh, Sinceramente, cuando yo termino la universidad, estaba un poco cansado de la escuela, porque como me había tocado trabajar tanto y estudiar, como que yo dije, yo me quiero dedicar a trabajar y la escuela no es lo mío, ¿no? Ya acabé, ya cumplí y listo. 10 años después, cuando llego y empiezo a estudiar los diplomados, me doy cuenta que no es cierto, o sea, que me encantaba regresar a la escuela, que era una cosa que disfrutaba muchísimo volver a estudiar y pues eso me reconectó un poco con todas las cuestiones de estudio. De alguna manera nunca lo dejé porque siempre seguí leyendo estas cuestiones filosóficas, pero no de manera formal, ¿no? Entonces, después de hacer los 2 diplomados de filosofía, dije, bueno, pues ¿por qué no ahora sí una maestría, ¿no? Y entonces entré a la UNAM, a mí me había tocado ver todo el mundo de las universidades privadas, vamos a decirlo, de la Ibero, entonces dije, bueno, ¿qué pasa y no había una maestría en arquitectura en ese entonces en la Ibero, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver la UNAM. Eh, Era bastante complicado entrar, aplica muchísima gente. Hay que hacerle los protocolos y los propedéuticos. Y bueno, y finalmente en la UNAM todo está enfocado a la investigación. Y entonces tú tienes que proponer un tema de investigación. Para mí el tema obvio en ese momento, que luego me costó muchísimo trabajo, pero era cómo se puede relacionar la filosofía con la arquitectura y a partir de eso tener mejores argumentos para hacer una mejor arquitectura. Entonces, pues me metí en todo ese rollo. Eh, Justo en ese momento
Bueno, yo me casé en 2009, más o menos cuando estaba eh, empezando los diplomados de filosofía, y mis hijos, uno nace en 2011 y el otro nace en 2014, justo en la maestría. este, entonces, a veces aceleraba, a veces tenía que desacelerar la tesis, y me costó mucho trabajo porque normalmente cuando tú platicas de filosofía con arquitectos, es relativamente fácil, o sea, esto, pero cuando tú platicas de filosofía con filósofos, es dificilísimo. Es dificilísimo porque no es tu profesión, no tienes los argumentos, y siempre te van a decir, y ya leíste a este más, y ya viste este otro punto de vista, y entonces entiendo que para ellos eso es muy natural, pero para un arquitecto que no es tan natural eso, llega un punto en el que tú dices que no puedo leer a todos, o sea, no tengo el tiempo, o sea, es imposible, ¿no? Entonces te quedas con lo que tienes y punto, ya no puedes seguir yendo a más y a más y a más porque pues es infinito, ¿no? Entonces, pero bueno, fue toda una época de buscar los fondos, ¿no? De la arquitectura. Siento que en el fondo nunca lo encontré, sinceramente, nunca lo encontré, pero eh, empezamos, bueno, ya regresando a lo que es Esquema Arquitectos, en un inicio hacemos muchos proyectos de interiores por esto que nos había mandado mucho trabajo a Chocá. En 2011, bueno, en 2009 cierra Achoca México, y empiezo a tener algunas pláticas con Juan Carlos Jiménez, que había sido el director de interiores de Achoca, y en 2011 decidimos asociarnos. Eh, para ese entonces Valentina Ortega ya no estaba en Esquema porque pues había tenido 3 hijos y tenía otras prioridades. Eh, entonces, en ese momento empezamos a hacer muchos proyectos de interiores corporativos. Tampoco me fascinaban, no era lo que más me encantaba a mí. Y era más la línea de Juan Carlos en ese momento. Entonces, justo a partir de 2000, creo que fue 12, que hacemos un proyecto, las nuevas oficinas de Alpura, que era todo un edificio y todo, fue un proyecto muy interesante. Yo decido ir jalando hacia ese camino. Juan Carlos se queda con el área de interiores y yo decido ir abriendo el área de arquitectura, ¿no? Lamentablemente ese proyecto de Alpura nunca se construyó, pero bueno, o sea, fue como el proyecto que inició el área de arquitectura en Esquema Arquitectos. No porque no hubiéramos hecho nunca nada antes, habíamos hecho muchas casas, pero nunca habíamos hecho, y habíamos hecho muchos proyectos de interiores, pero un edificio como tal, desde toda la arquitectura y ya a otro tipo de escala, pues de alguna manera fue el primero. Antes hicimos muchos concursos y ahí estábamos, ¿no? Como tratando de pegarle algo, y bueno, ese fue el primero que no se construyó, pero sí nos pagaron el proyecto, se hizo el proyecto, se llevó a cabo todo, y bueno, al final no lo construyeron, ¿no? Yo en ese entonces seguía con la maestría de arquitectura, poco a poco fue evolucionando. A partir de 2013 es que ya yo me dedico al área de arquitectura y no vuelvo a meterme al área de interiores, y eso ya lo lleva Juan Carlos y yo empiezo con arquitectura totalmente, ¿no? Unos años después, más o menos, yo creo que eso fue en 2015, ya un poquito después, nos invitan a hacer un proyecto urbano, eh, a otra escala, ¿no? Eh, Porque habíamos trabajado muy bien con varios desarrolladores, ahí fue que empezamos ya a trabajar con Grupo Copri y con otro tipo de desarrolladores ya más grandes, edificios ya de otra escala, mucho de vivienda, poco de centros comerciales y poco de oficinas, más de vivienda. En ese momento era más residencial, pero bueno, muy enfocado a vivienda. Y en el área de interiores se seguían trabajando muchos proyectos de interiores corporativos. En 2015 nos invitan a trabajar a esto, y eran 73 hectáreas a 9 cuadras del centro histórico de la ciudad de Durango. Entonces, pues sí fue impactante, ¿no? Porque la escala era brutal, nunca habíamos hecho esto. Yo en la maestría de arquitectura había visto muchas cosas urbanas, sin embargo no habíamos hecho un proyecto urbano, ¿no? Conocíamos a una chica que se había ido, que había trabajado con nosotros en Achoca y había ido a estudiar una maestría a Holanda, y luego se fue a trabajar a Australia, y justo venía regresando a México como para buscar trabajo. Entonces le dije, oye,
¿qué te parece si te vienes con nosotros, nos ayudas a este proyecto y de alguna manera pues abrimos ahora el área de urbanismo, ¿no? Y la verdad es que nos entendimos muy bien, ella tenía muchas ideas, se llama Ángela López, trabajó muchos años con nosotros, traía muchas ideas sociales y era muy de echar para adelante. Y, y bueno, pues junto con ella empezamos ella y yo a darle a toda la parte de urbanismo. Y yo siento que justo para ese proyecto, de alguna manera la conceptualización era complicada y entonces eh, justo yo venía de los diplomados, entonces invité a dos amigos que me habían dado clases en filosofía. Dije, bueno, ¿cómo ven esto? O sea, ayúdenos como con ideas conceptuales y fue muy interesante. Uno estaba muy clavado en cuestiones de la fenomenología, que era muy heideggeriano y Husserl y toda esta parte. Otro era mucho más práctico, estaba más en la filosofía analítica, mucho más realizado, pero los dos colaboraron mucho y en algún momento el fenomenólogo nos decía, eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque nos dijo, ¿cómo deshacemos el yo y hacemos el nosotros? Y dije, wow, eso sí suena de nivel en serio, ¿no? Pero bueno, pues eso cómo lo llevas al plano físico, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho con eso, pero bueno, en ese momento se nos ocurrió crear en las 73 hectáreas, aparte de toda la retícula urbana, un corredor ecológico que daba la vuelta y cerraba un circuito que era totalmente peatonal y totalmente ciclista y que sí cruzaban los coches, pero no podían entrar en ese corredor ecológico y que a través de las plantas bajas comerciales y de servicios conectaba a la gente, empezaba a conectar a la gente y lo que se nos ocurrió fue que por medio de la repetición, el hecho de que tú salgas a caminar todos los días con tu perro, con tu carreola, con tu bici, y que empieces a ver a la gente y la otra gente también va saliendo, poco a poco, a lo mejor en un principio nos vamos a ver como extraños, pero después de 5 encuentros, 6, 7, es probable que sea, aunque no lo saludes mucho, pero ya lo empiezas a reconocer, ya empieza a haber un reconocimiento. Después de 2 años es probable que ya lo hayas saludado y que por lo menos sepas su nombre y a lo mejor si ahí mismo hay algún cafecito, pues en una de esas con alguien, no con todos obviamente, y ahí vas creando el nosotros. Ese es, ahí me llevó muchos años entenderlo, pero ahí nos dimos cuenta que ese concepto, que parecía muy filosófico, sí podía ser aterrizado a un espacio físico, ¿no? Eso me abrió un nuevo panorama, sinceramente, o sea, porque toda esta cuestión filosófica que yo había tratado de trabajar en la arquitectura y que no encontraba cómo, sinceramente no encontraba cómo, me di cuenta que a lo mejor en el urbanismo podía ser más aplicable, ¿no? Y el urbanismo sí tenía un componente más social, que la arquitectura lo puede tener en la vivienda de interés social o en la vivienda, pero es complicado porque normalmente, y más en este tiempo en México, en el que a lo mejor en los 50s y los 60s, cuando Pani hacía las unidades habitacionales, había una arquitectura muy social. Sin embargo, desde Fox, que el Infonavit lo vuelven totalmente financiero y es que a mí me parece un grave error porque fue cuando los desarrolladores de vivienda popular van y compran los terrenos en las zonas más alejadas de la ciudad y entonces nuestras ciudades duplican o triplican el tamaño, pero es un crecimiento totalmente horizontal, desconectado de toda la ciudad, con todos los problemas que ya sabemos que no funcionaron, ¿no? O sea, y que fue un fracaso ese modelo de desarrollo. Y justamente cuando entramos al proyecto de Durango, el modelo de desarrollo que pide el gobierno eran los desarrollos certificados, que lo que buscaban era detener eso que había empezado con Fox, que había funcionado muy mal, y era cómo vamos a volver a traer el desarrollo a los centros de las ciudades por medio de ciertas redensificaciones, ciudades compactas, diseños orientados al transporte, plantas bajas comerciales, o sea, vamos a volver a ser ciudad, que es lo que se hacía antes y que en algún momento nos desviamos muy mal. Eh, y eso me gustó mucho, esa fue la metodología con la que yo entré a urbanismo.
que es la que seguimos trabajando. Y ahora hemos visto algunos nuevos planes de desarrollo como la vivienda incluyente que salió a partir de Sheinbaum, que la sentimos un poco desvinculada con lo de los desarrollos certificados porque está enfocada solamente a la vivienda incluyente y no a todo un modelo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, después de muchos años, esta parte de filosofía, que en la arquitectura nunca la encontré, la empiezo a encontrar mucho más en la parte de urbanismo. Entonces, ahí vamos, la parte de los proyectos urbanos es complejo, es con gobierno, es otra cosa, no es tan fácil entrar, pero hemos podido hacer varios conceptuales en varias ciudades y bueno, a partir de 2015 surge esa nueva área o unidad de negocio, como le llaman, en Esquema Arquitectos. Entonces actualmente tenemos el área de interiores, que la lleva Juan Carlos Jiménez, mi socio, y yo llevo el área de arquitectura y de urbanismo, ¿no? Más o menos hasta ahí un poquito. Sí, bueno, actualmente yo creo que como todas las oficinas, sí la pandemia fue algo fuerte, ¿no? Algo que pum, cortó y te tenías que reinventar y todo. Antes de la pandemia habíamos tenido muchos proyectos de edificios de vivienda vertical, pero que habían sido más residenciales, ¿no? Más de un nivel más residencial, en Querétaro, en la Ciudad de México, en varios lados. A partir de la pandemia, y el área de interiores seguía siendo la parte de oficinas corporativas. Eh, a partir de la pandemia y a partir de que llega este nuevo gobierno y que se frena mucho del desarrollo inmobiliario, sobre todo en la Ciudad de México, eh, sinceramente también por muchos abusos que cometían los desarrolladores inmobiliarios, o sea, hay que decirlo tal cual, ¿no? O sea, había abusos de ambos lados, ¿no? Entonces, ahí se frena todo. Yo puedo decir que hasta hoy por hoy todavía no se reactiva al 100% la parte de la vivienda residencial, o sea, ahí está complicada. De alguna manera tuvimos que adaptarnos y empezamos a hacer mucho más vivienda media, a nivel vertical, o sea, edificios, vivienda media, a veces media alta, a veces media media, inclusive a veces media baja. Empezamos, y entonces nos hemos metido a esa parte. Hoy por hoy trabajamos con un desarrollador que se dedica mucho a hacer vivienda media baja, entonces nos encantaría proponer más, a veces es complicado, los presupuestos no te dejan y ellos ya tienen establecido un modelo de negocio que dice es así y es de esta manera. Eh, yo que tengo esta otra parte de formación un poco también urbana y que veo las consecuencias que eso implica para la ciudad, me cuesta mucho trabajo, discuto mucho con ellos, les trato de hacer ver que también hay que aportar a la ciudad. ¿Eh? En pocos proyectos he conseguido que me hagan un poquito caso, pero lo hemos conseguido en algunos, en otros no se ha podido, ni modo, y se tiene que hacer el modelo pues, que ellos están acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy seguimos haciendo mucha vivienda vertical, sobre todo media, ¿no? Todavía. Y también nos ha tocado hacer algunas cosas fuera de la Ciudad de México. Hemos hecho varios proyectos en Puerto Peñasco, Sonora, con algún desarrollador español, con Iberdrola. Estamos trabajando también algunos proyectos en Mérida con Inmobilia. Entonces, algunas cosas en San Luis Potosí. Hemos estado mucho yendo a Monterrey, a Guadalajara. Hemos hecho muchos conceptuales. No se ha cerrado, pero hemos trabajado muchas cosas con ellos. Hay un proyecto muy importante con esta que venía Tesla y que ya no y que quién sabe que sí, bueno, pero finalmente el gobierno de Monterrey se ha dado cuenta que no están atacando o no hay mucha oferta de vivienda media baja. Tienen en Monterrey una oferta de vivienda súper alta o de muy interés social. Y que están total, aparte una es en San Pedro y otra es por acá, entonces no tiene nada que ver. Y entonces nosotros llegamos un poco, no por la parte de arquitectura, sino más bien por la parte de urbanismo, a través nos buscó el Banco Mundial y entonces estamos viendo si se hace un programa
y cómo pudiera hacer esto con la Secretaría de Movilidad de Monterrey. Los estamos asesorando, está muy interesante, pero todavía va lento esa parte. Eh, por el otro lado, hemos seguido muy en contacto también con la gente de Banobras y con la gente y con el gobierno de Durango. Y bueno, los hemos tratado de hacer conscientes de que ese proyecto tan grande de las 73 hectáreas, si no hay una pequeña primera inversión, o sea, ya hay algunas calles y eso, y están tratando de vender macrolotes a desarrolladores, pero no hay como la parte urbana, o sea, no está la plaza central, había un mercado gourmet, el chiste es que vaya a haber algunos museos, una zona deportiva, o sea, es un proyecto muy interesante, muy integral, pero sentimos que al menos tendría que haber un conceptual para que los desarrolladores se interesen y la misma sociedad de Durango se empiece a interesar y empieza a decir, ah, mira, a ver lo que viene, ¿no? Entonces, se sacó un concurso, siempre las licitaciones públicas con gobierno son un relajo, o sea, por 2, 3 papeles que no cumples o no están perfectos, te bajan. Entonces, ahí estamos, digamos que en la pelea de eso, porque supuestamente en esa licitación no se entregaron 2 o 3 documentos y que faltaron, y entonces, sin embargo, nos han dicho que la propuesta que nosotros hicimos para Durango arquitectónicamente es la que más gusta, entonces no sabemos qué va a pasar ahí, en eso estamos en espera de eso, pero puede ser un proyecto muy interesante porque está la plaza central, queremos que sea una plaza muy de comunidad, de una contención de un espacio, tiene un foro que pueda haber cuestiones culturales muy interesantes, un mercado gourmet, y entonces juntas las cuestiones culturales, gastronómicas, y junto está toda el área deportiva, entonces sí podría ser un punto de reunión muy importante, moderno, ¿no? Que está a 9 cuadras del centro histórico, que puede ser fabuloso eso, un nuevo centro para la ciudad de Durango, que sería fabuloso, y que sería también un posible polo de atracción a nivel nacional, porque podrían hacer dentro de ese foro, que junto tendría el Museo del Cine, una feria del cine, que Durango sabemos que es cuna del cine mexicano, entonces podría haber eventos muy importantes ahí, sería muy interesante, entonces pues vamos viendo, pero eso es el tipo de cosas en las que últimamente andamos. No quisiera hablar solo de mí, o sea, porque finalmente en la oficina pues trabajamos todos, pero normalmente en los proyectos intentamos primero contextualizar y decir en dónde estamos trabajando, si es Durango, pues qué es Durango y cuál es la economía de Durango y cómo es la sociedad de Durango, y tratarnos de meter un poquito a esto. Eh, También hemos perdido justamente concursos por eso. O sea, hace no mucho, eh, eh, ahora mi socia Adriana Paradela, en la parte de arquitectura, que lleva trabajando conmigo 16 años, ella estaba haciendo un proyecto para un centro comercial en Chihuahua y buscó cuáles eran las raíces de Chihuahua y podría ser el concepto y eso, y se hizo una arquitectura muy singular, estaba muy interesante. Sin embargo, esta gente del centro comercial de allá nos dijo, no, pues es que lo que quieren en Chihuahua es un centro comercial gringo, ¿no? Y dije, bueno, pues, o sea, pero bueno, regresando a la pregunta, eh, creo que lo que a mí me mueve más, después de toda esta búsqueda que hemos platicado, pues sí son algunas cuestiones sociales. O sea, me interesa mucho estas cuestiones sociales. Sí, a veces me baso en cuestiones filosóficas, porque pues lo estudié varios años. Un autor que me gusta mucho es Otto Leischer, que a diferencia de la Bauhaus, él funda la ULM. Y él busca todo este pensamiento en el que dice que el conocimiento se crea eh, con el uso, con el hacer las cosas, ¿no? Que es muy diferente a este conocimiento teórico y que finalmente para los arquitectos siento que aplica muy bien, porque nosotros estamos acostumbrados a ir haciendo las cosas y ir aprendiendo, ¿no? Claro que hay arquitectos muy teóricos, ¿no? Digo que no, pero también siempre estás en la práctica, al menos de que te dediques a la academia. Entonces, tiene cosas muy interesantes y analiza muchos autores filosóficos. Entonces, por un lado está la parte social, por otro lado está la parte
eh, ¿cómo se llama? Filosófica. A mí en lo personal siempre me ha gustado el deporte desde chiquito, practiqué muchísimos años fútbol y varios, sobre todo ese, ahora hago más tenis ya por mi edad, pero bueno, entonces pues siempre hay un desfogue en esa parte, cuando me ha tocado algunos años no tener la parte deportiva, me cuesta trabajo porque no tengo dónde soltar la presión, ¿no? Y por el otro lado siempre ha estado desde los 15 años la parte musical, ¿no? O sea, yo creo que eh, desde chiquito mi papá nos ponía mucho Beethoven, Brahms, había mucha parte jazz, no tanto, pero había más la parte de música clásica desde muy chiquito. Y bueno, yo desde secundaria empecé a oír más rock y este tipo de cosas, pero siempre la música ha estado ahí. Empecé a tocar el piano a los 15, más un poquito a los 19. Después me tocó tocar en algunos grupitos de rock, de covers, nada profesional, bastante amateur, pero bueno, en algún momento empecé a tocar el bajo porque no había bajista y entonces en el teclado tenía que llevar el bajo con la mano izquierda y en algún momento dije, pues qué aburrido, mejor voy a comprar un bajo. Entonces a veces tocaba el teclado, a veces el bajo. También me gusta mucho cantar. Entonces esa otra parte musical también siempre ha estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente de inspiración? Yo creo que cada proyecto es totalmente diferente. A diferencia de los proyectos que te comento que cuando los desarrolladores tienen su método no quieren salir de esa parte, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, yo creo que cada proyecto es distinto, pero de alguna manera estos son mis soportes, ¿no? Son lo que yo traigo atrás, que siempre está dentro de mí, ¿no? Esta cuestión filosófica, esta cuestión social, bueno, el yo desfogar con el ejercicio y también las cuestiones musicales y de tocar a veces, pues ya con la edad estos grupos se fueron deshaciendo y bueno, pues cada quien tomó su rumbo. Sin embargo, ahora estoy formando mi nuevo grupo con mis hijos. Ese es mi nuevo proyecto musical y ahí van, uno toca la batería, el otro toca el teclado y poco a poco ya hemos tocado en 2 ocasiones, 6 canciones, no gran cosa, pero ahí vamos y eso me gusta mucho. Mi esposa se está también involucrando con la cuestión de la cantada. Eh, entonces es un nuevo proyecto como musical que aparte es muy bonito porque pues es como una integración familiar que puedes compartir un algo. Mis hijos los dos salieron súper futbolistas, entonces les encanta también esa parte. Yo sigo jugando fútbol, aunque estoy a nada de decir, creo que ya fue suficiente, ya fue demasiado. Mejor me dedico al tenis o a otra cosa, pero pues ahí estoy con ellos y esta parte de la música también puede ser algo muy bonito, ¿no? En 2018 participamos en un proyecto, salió una convocatoria a nivel mundial de una institución que se llamaba el C40, que es como las 40 ciudades que están tomando acciones contra el cambio climático. Creo que tiene sede en Londres o en Bélgica, no estoy, o en las dos, no estoy seguro. Pero bueno, dentro de ese proyecto había muchas ciudades, había muchos predios a nivel mundial. El único que estaba en México era en la zona de Iztapalapa, en un predio de los antiguos, bueno, no antiguos, de los trolebuses eléctricos de la Ciudad de México, y es un predio de 16.5 hectáreas. Decidimos participar, decidimos meternos al proyecto, ese es uno de los proyectos más interesantes que hemos visto y probablemente el proyecto más social en el que me ha tocado participar. Eh, con todas estas personas que hemos platicado desde lo de Durango y eso, decidimos hacer un equipo disciplinario. Hubo inclusive abogados, financieros, estuvieron los filósofos, estuvieron algunos sociólogos, también había paisajistas, la gente de sustentabilidad y bioclimática y pues nosotros los arquitectos urbanistas, ¿no? Eh, a través de los sociólogos nos pusieron en contacto con un personaje que es muy conocido, que se dedica mucho a las cuestiones de la producción social del hábitat, que es Enrique Ortiz. Y él a su vez nos puso en contacto con el Movimiento Popular de Iztapalapa. Eh, entonces tuvimos muchas reuniones, nosotros los invitamos a desayunar, y algo que fue muy interesante fue eh, ir conceptualizando de alguna manera el proyecto, ir teniendo ciertas ideas
con la gente. O sea, para nosotros eso fue espectacular, ¿no? Porque había 10 retos que ponía el C40 que había que atacar con tu propuesta, que eran muy hacia cómo vamos a detener el cambio climático. Sin embargo, la propuesta también tenía que ser muy social, era en Iztapalapa y era toda esta parte. Entonces, nosotros a través de ciertos conceptos, como derecho a la ciudad, como producción social del hábitat, como ciudades para la gente que tiene que ver con estas teorías de Yangel, de, de, de que las ciudades no son para los autos, son para las personas. Digo, no me voy a clavar en eso porque nos podemos echar horas, pero fuimos construyendo todo un concepto y con ciertos diagramas también de Yangel de cómo en el espacio físico ciertas como zonas o comunidades que van formando grupos y que a la vez pertenecen a otros grupos. Y ese tipo de organización espacial promueve que la gente se identifique más con su espacio, pero también que se autoorganice. Y en el momento en que se autoorganiza, es muy interesante porque de alguna manera, aparte de que tiene más seguridad, de alguna manera estás ayudando a formar una sociedad más democrática, porque se está autoorganizando en pequeños grupos que a la vez forman parte de grupos más grandes y a la vez forman parte de grupos más grandes. Entonces él tenía una frase que decía, la estructura física sustenta la estructura social, que me parecía fabulosa. Y junto con nosotros íbamos diciéndole a la gente de Iztapalapa este tipo de ideas, ellos nos iban diciendo las cuestiones de las cooperativas, de viviendas, de la vivienda no privada, sino colectiva, lo cual era un concepto interesantísimo, lo cual hace que probablemente sea un mecanismo de defensa contra cuestiones como de la gentrificación, porque cuando hay desarrollos de vivienda popular en zonas céntricas, a la larga siempre van a ser desplazadas por la clase media porque valen mucho, porque están en lugares buenos y bien ubicados. Entonces, esa parte de la propiedad colectiva suena muy interesante porque puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Que yo lo incluiría en estos programas de vivienda incluyente, ¿no? Por ejemplo, y la producción social del hábitat y eso. Entonces, a través de, digamos, de estos grupos llegamos a algunos conceptos que venían mucho de la gente de Iztapalapa, como que ellos querían retomar estas cuestiones de los calpulis mexicas y que casualmente esas organizaciones tenían mucho que ver con las organizaciones que proponía Yangel y cuadraban muy bien, porque era formación de pequeños grupos sociales y espaciales, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, y que ellos tenían sus ejes rectores de su vida, como la alimentación, la salud, obviamente el trabajo y ciertos encuentros generacionales. Entonces, en estas unidades de vivienda, en las plantas bajas, con patios centrales, como tratando de retomar estas antiguas vecindades, teníamos estos comunitarios, estas clínicas de cuidado, de primer cuidado, talleres de artes y oficios y guarderías cuidadas por los abuelos que ayudaban a que las mujeres pudieran trabajar, ¿no? Y que dignificaba a la gente de la tercera edad. Entonces fue un proyecto muy interesante que se trabajó mucho con la gente. Lamentablemente acabó muy mal porque el gobierno de la Ciudad de México en 2018, cuando viene la elección, el gobierno anterior, que ve que ya va a perder la elección, decide bajarse del proyecto, ¿no? Entonces sí fue muy decepcionante. En su momento se platicó mucho con la gente de Cifori, pero ellos nos dijeron, pues nosotros los podemos ayudar en lo que sea, pero nosotros no podemos obligar a un gobierno a hacer un proyecto, ¿no? O sea, eso no. Entonces ahí se quedó ese proyecto, pero bueno, lo platico porque tuvo muchas enseñanzas, trabajó mucho con la gente, era un proyecto muy social y de ahí salieron cosas muy interesantes. Actualmente yo estoy estudiando una segunda maestría, ahora es en urbanismo, y y bueno, he retomado muchas cosas por ejemplo, de ese ejercicio que fue pues muy estimulante, ¿no? Bueno, los invitamos a seguir a Radio Arquitectura, que nos hicieron el favor de hacernos esta entrevista, y también a Esquema Arquitectos, ¿no? Que tenemos ahí nuestras redes en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Entonces, bueno, ahí estamos. Gracias.